Mundial de la Educación, ¿cómo evalúa este tema en nuestro país? ¿Cómo se preparan a los estudiantes hoy en día? Sí, esa última pregunta te la contesto rápido, se está preparando muy mal, pero hay otras fallas en educación. Hay por una parte ese tema, el tema de la calidad, que es algo a lo que hay que dedicarle un capítulo muy especial, porque en este momento se puede decir con una frase muy severa, ir a la escuela no significa aprender. Uno puede pasar y graduarse de bachillerato y cuando llega a la universidad, pues efectivamente las personas constatan, los profesores constatan y las universidades tienen nivelación porque no llegan con los suficientes dominio de las competencias que hace falta para pasar las asignaturas de cualquier carrera universitaria. Eso significa que ir a la escuela no significa aprender. Ese es un primer tema muy grueso. Pero apartando de eso hay otros temas. Uno está relacionado con escasez de planteles y otro con escasez de profesores. Escasez de planteles, sobre todo en educación media. Se estima que no menos de 3.000 a 5.000 hacen falta hoy en día con el crecimiento de la matrícula de ese nivel, es decir, en muchachos entre 12 y 18 años. Ahí ha habido una falla de continuidad, porque la mayoría de las escuelas oficiales terminan en primaria y luego disminuye como un embudo el número de planteles que hay, es decir, aproximadamente cada 4 escuelas primarias hay un liceo. Entonces eso genera un embudo que implica problemas de cupo, sobre todo en primer año de educación media, porque además, como ese es el año que más se repite, aunque se ha disminuido la repitencia, siempre es el año que más se repite, aparte de la escasez de cupo, hay una sección llena de estudiantes que están repitiendo, que ocupan el espacio de los de sexto grado, que no pueden entrar ahí porque están los muchachos que están repitiendo. Entonces hay esa doble cosa. Entonces, escasez de liceos muy grande y escasez de profesores. Esto es casi que exclusivo de educación media, no hay profesores de ciencia. ¿Qué es ciencia? Matemática, biología, física y química, además de ciencia de inglés. Hay una escasez que yo estimo en entre 40 y 50% de profesores de esa área. Eso lo está atendiendo el Ministerio de Educación en este momento mediante una micromisión que está destinada a darle una formación a maestros de primaria para que se conviertan en 2 o 3 meses en profesores de física, por ejemplo, o de matemática, y eso por supuesto que no conviene. La formación de los profesores de educación media está bajo la responsabilidad de la UPEL y de otras universidades, pero sobre todo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, con sus institutos pedagógicos que están a nivel nacional, en Maturín, en Caracas, en Maracay, Profesor, buenos días. En distintos lugares. Y ahí no se están graduando suficientes profesores de educación media, sino que al contrario, se están graduando de manera muy deficitaria y cada día hay menos. De manera que esos son 2 grandes temas. Y el otro es que en los últimos 10 años, en educación media también, ha habido una deserción en todos los grados, en 10 años, de 2 millones de alumnos. Eso significa que en este momento, el propio ministro Héctor Rodríguez lo dijo, hay 1 millón de muchachos que deberían estar estudiando en alguno de los años entre primer año de bachillerato y quinto año de bachillerato que no están, alrededor de 1 millón. Puede ser un poquito menos, un poquito más, porque las cifras son bastante poco confiables de donde uno las puede sacar. Entonces, digamos que el tema es doble, cuantitativo, no hay cupo, no hay suficientes profesores, no hay suficientes liceos, y cualitativo, repito la frase por tercera vez, ir a la escuela no está significando aprender, y ambas cosas hay que atenderlas. Profesor, buenos días. Le habla Walfredo Cardoso de acá del estudio de Primera Página. Profesor, esa realidad que usted acaba de describir, que se puede decir que sería un resumen de la realidad educativa venezolana, en su opinión, ¿a qué se debe que la educación venezolana esté en esas condiciones? Sí, bueno, hay varias razones por las cuales eso está así. Uno, pues, es que la educación no está entre las prioridades de los venezolanos en las encuestas y entonces no es atendida por los gobiernos con la misma importancia que otros temas. Es decir, desde el punto de vista electoral y de opinión pública, la popularidad de un gobierno no depende de lo que piense la gente de educación. En este momento la educación no aparece como problema en las encuestas nacionales. No aparece como problema, y eso es porque los efectos negativos que tiene lo que está pasando en educación no son inmediatos, como si son inmediatos los efectos de los problemas de salud. Si usted no encuentra una medicina, se enferma peor y hasta se puede morir. O si va a un hospital y no hay suficientes implementos, medicinas o incluso médicos, pues también se puede morir o se enferma peor. El efecto de carencias en la salud son inmediatos, igual que los efectos en carencia de alimentos. Si usted va a un automercado y no encuentra lo que busca, que es indispensable, como por ejemplo la leche, en este momento muchísimos niñitos no están tomando leche y eso les está haciendo un daño enorme a la salud. Eso es inmediato, uno se da cuenta de inmediato que no hay leche, pero uno no se da cuenta de inmediato que no hay aprendizaje. Eso, un papá de un niño que está en primer grado solamente se entera cuando el niño llega a la universidad
oye, no aprendió nada, o sea, pasan muchos años y eso es una de las cosas que hace que los gobiernos no tengan presión suficiente de la sociedad para trabajar el tema de calidad educativa. Y por otro lado, pues ha habido un desbarajuste, se ha politizado tanto la educación, ha habido unos nombramientos de los maestros en los últimos años que se han hecho prácticamente a dedo. Cuando se eliminan los concursos en el 2004, no se sabe cómo se están nombrando los nuevos maestros, cómo pasan de interinos a titulares, y eso genera que haya politización de esto, o sea, el criterio es clientelar, está funcionando el dedo en vez de las credenciales o el desempeño del maestro, y eso hace que se desprestigie la profesión y por lo tanto casi nadie quiere estudiar para ser maestro porque es una carrera mal pagada y hasta mal vista por la sociedad. La clase media, cuando tiene un hijo que le dice que quiere estudiar educación, dice no, ni loco, estudia administración, estudia ingeniería, es decir, es una carrera poco solicitada y entonces eso hace que quienes quieran ser maestros sean personas con muy buenas intenciones, pero que probablemente tengan un bajo rendimiento en el bachillerato, y eso genera pues distorsiones y el hecho que los nombren por razones políticas también desprestigia la profesión, porque la comunidad que está alrededor de la escuela se da cuenta que no están nombrando al mejor maestro, sino al amigo del que tiene el poder. Eso se llama clientelismo. Eso no es nuevo en Venezuela, pero se ha exacerbado después de una lucha enorme que incluso encabezó Aristóbulo Isturiz en otra época, que es la que se nombrara a los docentes mediante concursos transparentes, que todo el mundo supiera que los mecanismos de selección responden a normas de buen desempeño de los docentes y no a criterios que dependen de las amistades o los contactos políticos de quienes están tratando de entrar a ser docentes.